Imagínate una historia de Spider-Man tan oscura, tan pesada, que ni la propia Marvel tuvo el valor de mostrársela al mundo. No es una exageración. Esta escena fue escrita, ilustrada y enterrada, como si nunca hubiera existido, pero existió, y lo que pasó allí te hará repensar todo lo que crees sobre Peter Parker. El más loco, casi nadie sabe que esto pasó. Marvel simplemente lo borró del mapa, pero hoy lo verás con tus propios ojos. Una muerte que no solo fue trágica, fue brutal, simbólica y cruel a un nivel que roza lo incómodo. Y tal vez, por eso es tan real. Esta es la historia que intentaron borrar del multiverso, pero aquí será desenterrado, sin filtros, sin censura, y al final, te prometo una cosa. Nunca volverás a ver a Spidey de la misma manera. Ahora agárrate fuerte, porque esto es solo el comienzo. Si estás aquí es porque sientes algo diferente al hablar de Spider-Man. No es un superhéroe más. Es alguien a quien vimos tropezar, caer de bruces al suelo y aún así seguir luchando. Peter Parker siempre ha sido este reflejo de lo imposible. Un tipo corriente, lleno de problemas, que intenta hacer lo correcto en un mundo que se empeña en arruinarlo. Y tal vez, por eso duele tanto esta historia, porque lo que pasó en esta versión alternativa no fue solo una derrota, fue un final que no tuvo redención, ni noble sacrificio, ni lección final, solo oscuridad, y la sensación de que, esta vez, el destino no le daba ninguna oportunidad. Es como si hubieran tomado todo lo que representa Spidey, responsabilidad, esperanza, sacrificio, y lo hubieran arrojado a una picadora de carne. Literalmente, el resultado es una escena que nadie quiere recordar y que Marvel se propuso ocultar. Pero dime una cosa, ¿y si es precisamente este dolor lo que hace que esta historia sea tan importante? ¿Qué pasaría si, al mirar profundamente en el abismo del multiverso, descubriéramos una verdad que el Peter original siempre trató de ocultarnos? Prepararse. Porque en mi noveno, el próximo minuto, la línea entre héroe y tragedia comenzará a desaparecer. Pero antes de mostrarte esta verdad oculta, necesito preguntarte algo. Si esta introducción ya te ha conmovido, si sientes que esta historia va mucho más allá de las páginas de un cómic, entonces suscríbete al canal ahora. Porque aquí no contamos las versiones oficiales, exponemos lo que fue enterrado, revelar lo que nadie tuvo el coraje de decir, y bucear donde otros tienen miedo de pisar. Si eres un verdadero fanático y quieres ir más allá de la superficie, este viaje es para ti. Haz clic en el botón de suscripción y ven con nosotros, porque lo que viene es más oscuro, más intenso y más verdadero que cualquier cosa que hayas visto sobre Spidey. Esta historia nació como parte de una propuesta audaz de Marvel: explorar las versiones más oscuras y alternativas de los héroes que conocemos. Pero lo que los escritores crearon para esta versión de Spidey superó todos los límites. Ni siquiera se suponía que fuera publicado originalmente. Fue un experimento, un boceto oscuro nacido dentro de una etiqueta alternativa que quería probar hasta qué punto podía llegar el concepto de héroe trágico. Y hermano, fueron demasiado lejos. La edición se imprimió en cantidades limitadas, en una encuadernación especial que nunca llegó a las grandes tiendas. Solo unos pocos fanáticos muy acérrimos lograron tenerlo en sus manos. Poco después, ¡puf!, desapareció. Marvel retiró el material de circulación. Los sitios que publicaron imágenes de esta escena tuvieron que eliminarlas. Los archivos digitales fueron eliminados sin explicación. Un silencio inquietante se apoderó de la comunidad. Y lo único que quedó fueron comentarios sueltos, huellas rescatadas y rumores. Pero ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué ocultar una historia que técnicamente nunca formó parte del canon principal? Quizás porque, incluso fuera de la línea oficial, tocaba un punto que ninguna otra versión se atrevía a tocar. El punto donde Spider no solo pierde, sino que se rompe por completo, donde deja de ser el héroe del barrio y se convierte en el símbolo de algo que nadie quiere ver. Según informes de quienes lo leyeron, la narrativa se desarrolla en una línea de tiempo colapsada.
Un universo donde las decisiones equivocadas acumularon pequeñas grietas, hasta que todo colapsó. La ciudad está devastada, los Vengadores muertos, Mary Jane desaparecida. ¿Y Pedro? Bueno, todavía está allí, pero ya no es él. No, como lo conocemos. Se siente el peso de la atmósfera con solo mirar los paneles. Todo es oscuro, desesperado. Es el tipo de historia que no se lee por diversión, sino para comprender hasta dónde puede llegar un héroe antes de dejar de ser humano. Y si todo esto te parece una exageración, espera a ver el momento en que se encuentra a sí mismo, o mejor dicho, una versión de él que decidió cruzar todos los límites. Antes de continuar, comenta abajo, ¿crees que Marvel hizo bien en ocultar esta historia? ¿Fue protección o miedo al impacto que podría causar esta versión? Quiero saber qué tú pensar. Abramos este debate ahora en los comentarios. Tu opinión puede aparecer en el siguiente vídeo. Todo comienza cuando Peter comienza a darse cuenta de que lo están observando, pero no por ningún villano, no por alguien externo. Quien lo sigue es él, un reflejo distorsionado, una sombra viva que conoce cada movimiento, cada elección, cada trauma. Este otro Pedro, esta entidad, no habla, no ataques, solo mira. Y cada vez que aparece, algo malo sucede poco después. Al principio, Peter cree que se está volviendo loco. Ha pasado por tantas cosas, tantas pérdidas, que tal vez su mente haya empezado a quebrarse. Pero no es una ilusión. Las cámaras de seguridad lo demuestran. El reflejo aparece en los espejos. Las sombras toman forma. Y la ciudad empieza a susurrar, como si ella también tuviera miedo. Entonces llega el momento. Un enfrentamiento inevitable. Y ahí es cuando estalla la tensión. Porque no se trata solo de una lucha entre dos cuerpos con poderes similares. Es una lucha entre lo que queda de la humanidad de Peter y la versión de él que se ha rendido por completo. El oscuro reflejo pronuncia, por primera vez, solo una frase. Fallaste en todo. Estoy aquí para terminar lo que temías comenzar. Este Peter alternativo, este monstruo, no es malvado en el sentido clásico. Es una consecuencia. Él es todo lo que el Peter original reprimió, todas las decisiones que no tuvo el coraje de tomar, y ahora no solo quiere ganar, quiere borrar al otro, completamente, ningún honor, sin gloria, sin sacrificio, solo destrucción. Lo más angustioso es que, durante la pelea, el Peter original duda, porque reconoce ese odio, él reconoce ese dolor, porque ella una vez vivió dentro de él. Y por un segundo, se pregunta si el otro Peter tiene razón. Este es el momento en el que la historia cambia de tono. A partir de ahora ya no hay bien o mal, solo supervivencia. Y la pregunta que sigue rondando en la cabeza del espectador es, ¿cuál de ellos realmente merece seguir existiendo? Y si crees que esto ya es tenso, espera hasta que entiendas cómo termina esta pelea, porque lo que sucede después no es solo una derrota, es una ejecución, frío, tipo, definitivo, no en vano. Pero primero, comenta abajo sin pensar demasiado. Si solo uno de los dos Peters pudiera sobrevivir, ¿cuál elegirías? ¿El original, todavía humano, lleno de culpas y límites? ¿O el oscuro, que decidió cruzar todas las líneas y hacer lo que el otro nunca tuvo el coraje de hacer? Tu respuesta puede revelar más sobre ti de lo que crees, y lo estoy leyendo todo. El origen de esta versión corrupta de Spidey no provino de un villano, un experimento loco o alguna entidad cósmica. Nació de algo mucho más humano, el dolor crudo y silencioso de perderlo todo, una pérdida tras otra, hasta que no queda nada que proteger. En este universo olvidado, Peter falla en absolutamente todo. No puede salvar a los Vengadores. Mary Jane desaparece y nunca se encuentra su cuerpo. La ciudad se sume en el caos, y los villanos esta vez no juegan, ellos matan, sin advertencia, sin encanto, sin perdón. Uno a uno, los pilares de la vida de Spidey se desmoronan, y él continúa luchando. ¿Pero por qué? Esta es la pregunta que empieza a corroer su mente. ¿Qué sentido tiene seguir siendo golpeado si todos los que ama se han ido? ¿Dónde está el valor de la responsabilidad? Si el resultado es
siempre el mismo, la tragedia, y es en este vacío donde nace la versión oscura, no como un enemigo externo, sino como una respuesta del propio Pedro. Se fragmenta, literalmente. El dolor emocional se vuelve tan intenso, tan asfixiante, que la red de la vida se rompe y crea dos. Uno que sigue intentando ser un héroe, otro que decide que el mundo ya no merece este esfuerzo. Este Peter corrupto no es una simple versión villana. Cree que está corrigiendo los defectos del original. Se ve a sí mismo como la cura, la solución, en lo que habría sido Pedro si hubiera elegido el camino fácil desde el principio. Una araña sin límites, sin frenos morales, sin perdón. Y el más siniestro, no quiere conquistar el mundo, no quiere construir un imperio, solo quiere una cosa: eliminar todas las versiones de Peter que todavía creen en la esperanza. Eliminar el símbolo, una vez para siempre. Viaja a través de las grietas de las versiones de sí mismo que cazan en el multiverso, no como un villano, cualquiera, sino como un verdugo, un juez. Y en ese universo particular, encuentra al Peter original en su momento más vulnerable, y decide que es hora de cerrar el ciclo. Pero lo que hace y cómo lo hace es el tipo de cosas que solo crees al verlo. Y eso es exactamente lo que va a pasar ahora. Y si yo fuera tú, me quedaría hasta el final de esta historia. El enfrentamiento final no tiene lugar en un campo de batalla épico, ni frente a un público de héroes. Se desarrolla en un lugar olvidado, devastado, cubierto de niebla y escombros. Un gimnasio escolar abandonado. Irónicamente, el mismo donde Peter aprendió a usar sus poderes por primera vez. Es como si el destino le hubiera devuelto a su punto de origen, pero esta vez, para borrarlo todo. Los dos Peters están frente a frente. El original, cansado, con el uniforme desgarrado, la mirada perdida entre el miedo y la culpa. El otro, sereno, casi tranquilo, con un uniforme negro y simbiótico, pegado a la piel como una segunda alma, solo que sin veneno, sin gritos, solo silencio. Ellos pelean, pero no es una pelea justa. Dark Peter anticipa cada movimiento, conoce cada técnica, cada impulso, cada duda. Él sabe cuándo Peter dudará y usarlo contra él. La pelea no dura mucho, y lo que viene después es difícil incluso saberlo. Peter cae de rodillas, sin fuerzas, ninguna reacción, y el reflejo distorsionado se acerca, se agacha frente a él y le quita la máscara. Por primera vez, los dos se encuentran cara a cara, y da miedo como sus ojos son idénticos, pero al mismo tiempo completamente diferentes. Uno todavía carga con miedo y esperanza, el otro simplemente vacío. Una vez fuiste fuerte, una vez creíste, luchaste, pero eso se acabó. Yo soy tú, liberado. Peter intenta responder, pero no sale ningún sonido. No hay tiempo. El otro se lleva la mano al pecho, ni con ira ni con un grito, con precisión quirúrgica, como alguien que sabe exactamente dónde golpear para acabar con todo. Peter deja escapar un suspiro y se desploma. Lo más extraño, no hay un rastro épico, no hay gritos, solo silencio, un silencio tan profundo que parece asfixiar. El reflejo sombrío se levanta, todavía sosteniendo el corazón de Peter original en sus manos. Mirar alrededor. Sin aplausos, no hay logro, solo destrucción, solo el final. Como si lo único que quisiera fuera eso, silencio después de la muerte. Y en ese momento, quien la ve comprende que no se trata solo de una escena de muerte. Es una metáfora, es el entierro simbólico de todo lo que hizo de Peter Parker, Spider-Man. Ahora, detente y piensa conmigo. ¿Fue esta historia realmente solo un experimento narrativo aislado? Porque para aquellos que ya han profundizado en los cómics, esta versión oscura de Spidey resuena en lugares muy familiares. Para empezar, el uniforme corrupto de Peter no es el simbionte clásico, no es veneno, pero hay algo en ello, un parecido con el dios simbionte antes de Knull, como si se tratara de un concepto anterior, más antiguo, casi una idea viva que corrompe sin necesidad de dominar. Esto recuerda directamente los acontecimientos de King in Black,
pero en una etapa en la que estas ideas ni siquiera se habían explorado todavía. ¿Podría haber sido este el borrador de todo? Y no se detiene ahí. Hay una teoría extraña circulando en los foros más oscuros de Marvel que dice que esta historia, esta muerte olvidada, sería la primera prueba del editor del concepto de Spider-Verse, una especie de ensayo no oficial, para ver cómo reaccionaría el público ante distintas versiones de Spidey, afrontando consecuencias definitivas. Y bueno, el resultado fue muy fuerte. Otro detalle que pocas personas notan: el lugar de la muerte. El gimnasio. Sí, ese gimnasio. Es como si el guionista quisiera recordarnos que el héroe que murió allí no era solo un sobrehumano, era un niño, un chico que lo intentó, eso falló, y que fue condenado por su propia sombra. Y aún hay más. El reflejo oscuro desaparece tras la ejecución. No huyas, no grites, no celebres. Él simplemente desaparece, como si hubiera completado una misión, como si estuvieras respondiendo a algo más grande. Y ahí es donde entra la escalofriante pregunta: ¿y si este Peter corrupto no fuera solo una versión extrema? ¿Y si fuera un instrumento? Una pieza de un plan más amplio, tal vez algo conectado a la red de la vida, o al propio Morlun. Todo esto abre espacios para conexiones que nunca han sido exploradas en su totalidad. Pero ahora que esta escena ha salido a la luz, tal vez sea hora de que empecemos a conectar los puntos. Ahora comenta aquí: ¿crees que esta versión oscura de Peter fue solo un experimento perdido? ¿O parte de algo mucho más grande dentro del multiverso? Las teorías locas también son válidas. Es posible que descubras algo que la propia Marvel intentó ocultar. Esta historia no fue hecha para entretener, fue hecho para pinchar, molestar, para dejar ese sentimiento amargo en el fondo de la garganta, el tipo de cosas que piensas 2 veces, 3 veces antes de contárselo a alguien. Porque al final del día, lo que vimos aquí no fue solo una muerte brutal, fue el colapso de un símbolo. El Peter que murió allí no fue derrotado por ningún villano, fue borrado por una versión de sí mismo, una en la que dejó de creer, una que se cansó, quien renunció a ser humano. Y eso dice mucho, porque todo el mundo tiene un Pedro oscuro en su interior, esa voz que susurra que ya no vale la pena, que ya lo hemos intentado suficiente, que el mundo no cambiará. Esta historia lo que hace es darle forma a esa voz, ponla en el escenario y muestra lo que sucede cuando ella gana. Marvel ocultó esto durante años, quizás porque pesaba demasiado, o tal vez porque era demasiado real. Pero ahora que esta escena ha sido desenterrada, no hay forma de olvidarla. Ella se queda con nosotros, porque nos hace preguntarnos: ¿el verdadero héroe es el que vence el mal externo, o aquel que, a pesar de estar destrozado, sigue luchando contra la parte de sí mismo que quiere darse por vencido? Ahora que lo has visto todo, necesito saber, ¿crees que esta escena debería haberse publicado oficialmente? ¿O Marvel hizo lo correcto al ocultarlo? Es fácil juzgar desde fuera, decir que pesaba demasiado, que era innecesario, pero cuando miramos más profundamente, puedes entender por qué se escribió esta historia. Porque a veces lo que más asusta no es la sangre ni la muerte, es el espejo. Está mirando una versión de nosotros que se rindió, y sabiendo que en algún momento de la vida nosotros también hemos estado cerca de esto. Así que dime, de verdad, ¿esta versión oscura de Peter Parker ha ido demasiado lejos? ¿O es más real de lo que nos gustaría admitir? Comenta abajo. Quiero saber cuál es tu visión. ¿Habrías leído este cómic si supieras lo que mostraba? ¿Crees que debería regresar y ser canonizada como universo alternativo oficial? ¿O hay algo que es mejor dejar en el olvido? Escribe en los comentarios. Estaré leyendo todo. Y quién sabe, ¿tu opinión aparecerá en el siguiente vídeo? Si te quedaste hasta aquí, es porque esta historia te pilló de otra manera. Quizás te hizo sentir incómodo. Tal vez removió algo dentro de ti que ni siquiera sabías que todavía estaba ahí. Y eso está bien, porque la verdad es, por eso existen estas historias. Lo que vimos hoy no fue simplemente otra versión de Spider-Man. Fue un cruel recordatorio de que incluso los héroes más queridos tienen un límite.
Y a veces ese límite se cruza desde dentro, incluso antes de que el villano entre en escena. Pero cálmate, porque si pensabas que esta era la versión más oscura de Peter Parker, entonces aún no la has visto. Nada. En el siguiente video nos sumergiremos en otra línea alternativa, una que la mayoría de los fanáticos ni siquiera saben que existe. Una realidad donde Peter no estaba corrupto, estaba preferido, elegido por una fuerza ancestral, una entidad que existe mucho antes que los simbiontes, mucho antes que los dioses, una entidad que te transforma en algo completamente nuevo. El vídeo se llama Spider-God: The Rise of the Dark Deity. En esta historia, Peter no está derrotado, él asciende, pero el precio de esta ascensión es perder todo lo que lo hacía humano. Se transforma en una entidad viviente, un dios de la casa, un espíritu absoluto de justicia a través del dolor. Y lo más aterrador, él no lo ve como una maldición. Él cree que este es su destino. Esta versión de Spidey ya no usa máscara. Sus ojos son completamente blancos. Las redes ya no están hechos de líquido. Son extensiones de la carne misma. Él no habla, él sentencia. Y cada criminal que se cruza en su camino simplemente desaparece. Y no es una exageración. Esta historia fue publicada por un sello independiente con permiso especial de Marvel, y el material original fue retirado del mercado apenas una semana después. Las imágenes son pesadas, el guión visceral, y el final, bueno, el final es de esos que nunca olvidas. Si te resultó difícil ver a Peter muriendo a manos de su propia sombra, espera hasta ver qué sucede cuando abraza la oscuridad y se convierte en su propia pesadilla. Si este vídeo te ha cautivado hasta ahora, entonces ya eres parte de este universo. Y en el multiverso oscuro de Spider, cada clic es una nueva grieta que se abre. Suscríbete al canal ahora porque aún queda mucho por revelar. Historias prohibidas, versiones olvidadas, teorías que nadie más tuvo el valor de contar. Y aquí no huimos de la oscuridad, nos metemos en ello. Activa la campana para no perderte el próximo capítulo, porque cuando llegue, puedes apostar. Querrás estar entre los primeros en enterarte. Ahora te invito, haga clic en el vídeo al lado. Acompáñame en este próximo viaje, porque en Spidey's Dark Multiverse no hay piso. Cada versión es más profunda, y ya estás en pleno otoño. Nos vemos en la próxima realidad.